Bueno, vamos a comenzar con el plano cartesiano. El plano cartesiano lo que tiene es dos rectas perpendiculares, quiere decir que forman ángulo de 90 grados, donde a la recta vertical se lo llama eje de ordenadas y a la recta horizontal se la llama eje de abscisas. O sea, el eje de ordenadas es esta recta vertical y el eje de abscisas es esta recta horizontal. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno dibuja las rectas y va marcando las unidades, tiene que tener presente que si uno dice que hay 5 cuadraditos entre el 0 y el 1, estos 5 cuadraditos chiquititos que se ven acá, para marcar la segunda unidad tengo que desplazarme 5 cuadraditos más. Para marcar la tercera unidad tengo que desplazarme nuevamente 5 cuadraditos. Quiere decir que las distancias deben ser iguales, tanto hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy manteniendo las distancias para que quede bien dibujado el plano. Entonces, hacia la izquierda lo mismo, una unidad, son 5 cuadraditos. Hacia la derecha también, una unidad, son 5 cuadraditos. Si yo no mantengo estas distancias, lo que voy a tener es un plano defectuoso, por lo tanto los puntos que yo quiero ubicar no van a tener una relación con respecto a la posición en que están ubicados. Entonces, una vez que dibujé las dos rectas, marqué las unidades sobre cada eje, sobre el eje de ordenadas y sobre el eje de abscisas, voy a poder determinar dónde se encuentra cada punto. Por ejemplo, este punto va a tener de coordenadas 1 en X y 2 en Y. O sea, voy a poder determinar con exactitud la posición del punto, que va a ser el punto que tiene de coordenadas 1 en X, 2 en Y. Los puntos son pares ordenados, donde la primer componente es la componente en X y la segunda componente es la componente en Y. Los puntos que yo marque en esta región, que se llama primer cuadrante, tiene tanto de coordenadas en X como en Y números positivos. Si ustedes miran, todos estos números son todos números positivos. Si lo que hago es marcar sobre esta región, que es el segundo cuadrante, en el segundo cuadrante lo que va a ocurrir es que los puntos tienen de coordenadas en X números negativos y en Y números positivos. O sea, este punto tiene de coordenadas menos 1 en X y 1 en Y. Esta región es el tercer cuadrante, y el tercer cuadrante lo que tiene es que todos los puntos tienen, tanto en X como en Y, coordenadas negativas. O sea, este punto tiene de coordenadas menos 1 en X, menos 3 en Y. Y el último cuadrante, que sería el cuarto cuadrante, que corresponde a esta región, las coordenadas de estos puntos van a ser positivas en X y negativas en Y.
Este punto tiene de coordenadas 1 en X menos 1 en Y. ¿Por qué es importante poder marcar correctamente los puntos en un plano? Porque vamos a estar en la secundaria graficando funciones y estas funciones se grafican sobre el sistema de ejes cartesianos. Entonces, si nosotros no podemos ubicar correctamente los puntos, no podemos dibujar correctamente los ejes, no podemos mantener las distancias correctas en cada eje, no vamos a poder graficar funciones. O sea, todo esto lo estamos haciendo para poder graficar funciones. Bueno, vamos a marcar algunos puntos en nuestro plano cartesiano. Vamos a marcar, por ejemplo, el punto 2 menos 1. Quiere decir que si el punto que yo quiero marcar es el 2 menos 1, quiere decir que la coordenada en X es 2 y la coordenada en Y es menos 1. Entonces me fijo dónde es 2 en X y voy a tener que bajar hasta menos 1 en Y. Entonces ahí marqué el punto 2 menos 1. Ahora vamos a marcar el punto que tiene de coordenadas menos 1 en X, 3 en Y. Acuérdense que la primer componente es X, la segunda es Y. Quiere decir que en menos 1 de X yo tengo que subir, porque el 3 es positivo, hasta 3, hasta la altura de 3 en Y. Entonces, este es el punto buscado. Bueno, vamos a marcar un último punto que vamos a elegir que sea, por ejemplo, el punto menos 2, menos 3. Quiere decir que en X, la coordenada en X es menos 2 y la coordenada en Y es menos 3. Tengo que ubicarme en menos 2 de X y tengo que bajar 3 lugares hasta llegar al menos 3 en Y. Todo lo que es línea punteada son líneas auxiliares. Se pueden tranquilamente ignorar y dejar únicamente marcado el punto. Lo que nos interesa es el punto que nos indican las coordenadas. En general uno utiliza esas líneas punteadas para tener presente dónde estoy ubicado, nada más que por eso son una referencia, pero uno podría no escribirlas. Bueno, espero que esto haya servido para que entiendan cómo se ubican los puntos en un plano cartesiano.